Su médico en casa, qué bueno que ustedes están con nosotros y que tenemos dos líneas para que en cualquier momento, díganlo bien, en cualquier momento del programa ustedes puedan llamarnos y hacer sus preguntas, participar de los temas que con tanto cariño preparamos para ustedes. Este es un consultorio de salud y hemos explicado y recordado permanentemente que la salud parte del cuidado, de la prevención de los tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Los tres funcionan en equilibrio para que tengamos un bienestar, tengamos una salud duradera y que sobre todo nos permita estar bien y felices. Vamos a hablar hoy de la magia de ser mujer adulta. La semana pasada hablamos sobre la magia de ser mujer adolescente. Y muchas de nuestras televidentes y los amigos televidentes también nos hablaron sobre lo importante que era trabajar con este tipo de temas que nos ayudan a tener una salud integral. Para ello hemos invitado nuevamente a Patricia Benavides Belmonte, consultora y también coach. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también, gracias Héctor por invitarme. Expliquemos estos dos conceptos, consultora y coach. Bueno, consultora corporativa hace muchos años, hace 15 años. Y en la labor de consultoría empresarial me encontré al ser humano y bueno, ahí he venido trabajando con el ser humano. Y coach, digamos que eso viene por añadidura en toda la formación desde el año 94 para acá, en coaching ontológico, PNL, análisis transaccional, bueno, un montón de cosas que te inspiran y que te llevan a entender al ser humano. Es liderazgo puro, ¿verdad? Es liderazgo puro, desde la más profunda esencia del ser humano. Fíjate que ahorita que hacías la introducción al programa, cuando aparece la enfermedad, y es algo muy importante para que todos comprendamos, cuando nos descentramos de nuestra propia esencia como ser humano. Entonces tú hablabas ahorita de esa integración mente, cuerpo, espíritu. Lo primero es el ser, el espíritu, la mente, el cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, lo hablamos desde el Reiki, soy terapeuta Reiki también, Sí. es porque hace mucho rato veníamos desbalanceados en esos otros campos. Muy bien, Patricia. Desde tu programa de consultoría, además, hablas de cómo generar un liderazgo a partir de la magia de ser mujer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo aprendemos los papás a entenderlo, a asumirlo, las mamás, para poderlo luego compartir? Bueno, lo que pasa es que históricamente y culturalmente venimos en un gran periodo patriarcal y ahora desde un siglo para acá o más de un siglo para acá, de una reacción a través del feminismo. Digamos que eso nos ha llevado a entender el mundo como si fuera una polaridad permanente, cuando en realidad somos uno. Eso es muy profundo y digamos muy que profundo. A veces se complica un poco para que la gente lo pueda comprender, pero es así de simple. Incluso hay experimentos y hay estudios que nos muestran cuando los dos hemisferios cerebrales, que digamos es como esa polaridad también vista desde adentro, se integran, cómo es de rico cuando se disfruta. El consciente y el inconsciente. Exactamente, cuando se disfruta. Hay una neurocientífica que les recomiendo, está en YouTube, y ella tuvo un accidente cerebrovascular y cuenta cómo fue su experiencia de encontrar cómo funciona el cerebro derecho, que es el creativo, que es el inconsciente, que es el del gozo, el disfrute, y que es el que nos muestra que somos uno con todos. Eso es muy fuerte y muy profundo, buenísimo. Pero es así. ¿Nos cuentas entonces más adelante el nombre de ella para poder buscar en YouTube? Sí, poder con consultar mucho más. gusto. Muy bien. Patricia, ¿cómo se sabe si existe armonía en el proyecto de ser mujer? Existe armonía, claro, la idea es esa, lograr armonía y lograr armonía interior para luego lograrla en forma exterior con el mundo, con la pareja, con quienes nos rodean, con nuestras amistades, con todo. Y es del ser con el otro ser y del ser con las cosas. Por ejemplo, armonía con el dinero. Es un mundo que nos enseñó mucha desarmonización con el dinero. Es como si el dinero nos fuera ajeno. ¿Qué es la armonía no unificada? Bueno, no, la desunificación trae desarmonía. Ya. Cuando yo integro energía femenina masculina, y eso pues está reportado en miles de culturas, bueno, hay una cantidad de referentes para poder explicarlo, pero aquí rápidamente contemos, somos energía femenina y masculina internas. Cuando por alguna razón histórica, ancestral, lo que haya sido de codificación equivocada de esas energías, yo
o desbalanceo o desdibujo esas energías, lo que hago es evitar o imposibilitar la unificación. Y la desunificación trae desarmonización. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre energía desbalanceada y la energía desdibujada? Ok. Son conceptos o digamos explicaciones que yo, digamos, me inventé para poder explicar un poco o para poder relatar un poco qué es lo que significa esto de la unificación. Entonces, desbalanceo, cuando yo voy a unificar, y yo les explico a veces en los seminarios a las chicas, cuando yo voy a hacer, haz de cuenta como cuando estábamos en el colegio, color naranja, ¿qué dos colores nos decían? Rojo y amarillo. Entonces, si tú coges en la plastilina los dos mismos pedacitos de color, el color te va a dar más equilibrado, que si tú coges te va a dar más rojo o te va a dar más amarillo. Sí. Es como la explicación que doy. Entonces, desbalanceada viene desde una energía más baja que la otra, ¿ves? O más desarrollada que la otra. Y desdibujada viene desde, yo pedí color rojo, vamos a suponer en el mismo ejemplo, y me trajeron verde. Eso es desdibujar. Cuando yo históricamente, por ejemplo, escuché el registro de los hombres son malos, la energía que yo ya traigo, masculina interna, viene desdibujada. O como escuchábamos antes, es que los hombres son toscos, son bruscos, son los que proveen, pero no son tiernos. Exacto. Hace 100 años se hablaba así. Exacto. Mira que eso ya nos habla en estos últimos tiempos, yo he dicho en varias ocasiones, cuando el hombre aprenda que puede llorar y puede expresar las emociones, habremos cambiado como humanidad. Porque fíjate que en los últimos años ya no es tan ajeno, por ejemplo, que un padre esté con su bebé y exprese su afecto. Claro, y sea él el amo de casa. Correcto. No es traslapar, no es que tú como figura masculina te inventes ser femenino, y eso no tiene que ver ni siquiera con la identidad sexual, tiene que ver con tu integración interna. No es traslapar las funciones, que a veces pasa. Entonces termina, por ejemplo, la mujer manteniendo al hombre. Hay casos así. No es traslapar, es integración interior, unificación interior para que afuera también. Muy bien, vamos a recibir llamadas desde San Rafael. Nos llama María. Hola. María. María, buenas tardes. Buenas tardes. Usted está en San Rafael, Antioquia, en el oriente. Señor, sí, señor. Tan buena esa tierra. Sí, van buena. Y esos charcos tan buenos. Sí, cuando vienen por aquí a esta serenata. Pues sí, señora, tenemos que hacer el contacto con la alcaldía municipal para ver si vamos y disfrutamos allá con nuestra música. Claro que sí. ¿Qué la trae usted por aquí? ¿Qué nos quiere contar? Porque es que yo pedí el equilibrio, que tiene que ver el equilibrio en la salud, con la salud mental. El equilibrio a nivel físico, con el equilibrio integral o mental. Bueno, señora, un abrazo. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Sí, bueno. Pues no sabemos que tenga, perdón, ¿cómo se llama la señora? María. María, doña María, un saludo desde acá. Pues no sé exactamente qué tenga, pero le puedo contar esto. Sí. Por ejemplo, hay un problema de oído bastante común que nos lleva a perder el equilibrio. Ese tipo de problema, y eso pues lo explico rápidamente, somos fractales. Es decir, esto que es la trompa de Eustaquio se replica en la trompa de Falopio. Pregunta, ¿cómo está la energía femenina? Esa sería una pregunta para una mujer que relate. Es decir, lo que sucede aquí es lo energéticamente, que él proyecta aquí. Energéticamente está reflejando lo que pasa en la energía femenina, que es la trompa de Falopio. Entonces, a mí me ha pasado ya casos que he encontrado de toda la experiencia. Mujer que tiene algún asunto por acá que le está dañando el equilibrio, pregúntese cómo está su energía femenina. Es una buena pregunta. La magia de ser mujer y el misterio maravilloso de ser mujer, porque pues el género humano es maravilloso y perfecto, y cuando uno analiza lo que es la maternidad, dice uno, es una maravilla la vida. Hoy estamos hablando sobre la magia de ser mujer adulta, y después de mensajes esperamos que ustedes continúen llamando y aprendiendo con nosotros sobre este tema en Su Médico en Casa.
Continuamos en Su Médico en Casa hablando sobre este tema tan interesante a la hora de hablar sobre la salud integral, que es la mente, el espíritu, la magia de ser mujer adulta. No es fácil. La principal carrera de todo ser humano, yo diría que debe ser construirse diariamente. Nunca se termina, ¿verdad? Nunca se termina. La identidad propia está en movimiento como la vida, que es ritmo y está en movimiento. Entonces, todos los días estamos creándonos, es cierto. Patricia, ¿cómo se puede mejorar el balance de la energía masculina y femenina internas? Wow, es todo un trabajo. Mira, el programa que diseñé hace 5 años ya tiene 3 niveles y parte de un concepto. Los 3 niveles son reconocer, transformar, reconectar. Parte de un concepto y lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Yo puedo hacerme la que no veo, pero la vida, tarde que temprano, me va a llamar a equilibrar esas energías porque el universo es equilibrio. Y si yo me desequilibro por algún lado ese desequilibrio se va a ver. En la cotidianidad, entonces, ¿cómo podríamos ejemplificar eso? Exacto, entonces lo primero es tomar conciencia. Te voy a contar cosas que veo que causan risa, pero que no es por burlarnos ni es por señalar. Así aprendemos. Sino que aprendemos. Por ejemplo, te vas para un aeropuerto, es bastante común encontrar esa escena, y tú ves en la fila de los counters de las aerolíneas cómo la mujer se adelanta, ¿no? Y va a la carrera, y el pobre señor detrás. Sí. Y ella dice, lleve, traiga, que incluso Pilar Sordo, la psicóloga chilena, lo ha reportado en sus estudios. ¿Eso de qué nos está hablando? Una mujer que se apoderó del rol de líder, dejando atrás al marido. ¿A dónde termina eso, señoras? Y les digo en los seminarios y les da risa, pero es cierto. Termina en un problemilla serio de próstata. Entonces, si queremos ver al hombre también sano, es importante que reconozcamos que cada uno tiene un rol. Bueno, ¿qué pasa si una mujer, digamos, decide no hacer nada y no permitir que esas energías se equilibren? Tarde que temprano, la vida la invitará. En mi perspectiva, yo diría, pues incluso con toda la experiencia que he visto, yo diría que la vida te llama por diferentes formas. Sí. La más dura, la más triste es el cuerpo. Y cuando el cuerpo se enferma te está anunciando cáncer de seno, cáncer de útero. Yo sé que esto para la medicina convencional tradicional suena un poco raro, pero hay muchos estudios en el mundo que nos muestran que son centros energéticos de la mujer, cuando es la mujer, o centros energéticos del hombre. Migraña, problemas de tiroides, todo esto está asociado a energía femenina desdibujada o desbalanceada. Patricia, ¿cómo entender estas dos energías masculina y femenina en una mujer líder en la política, por ejemplo? Hillary Clinton o muchas mujeres que conocemos que han liderado proyectos. Fantástico que lo preguntes, porque no es que la mujer no lidere, estamos en el siglo XXI y las mujeres también podemos liderar, solo que sin olvidar los principios femeninos que nos acompañan. Entonces fíjate a qué se va un liderazgo desentendiendo la feminidad. A no escuchar es un principio femenino, la escucha. A no armonizar, la armonización es un principio femenino. A no trabajar en equipo, el trabajo en equipo es un principio supremo de la feminidad. Fíjate que cuando la mujer se vuelve, en general, con la masculinidad muy exacerbada, tiende a volverse competitiva. Y eso lleva a que el liderazgo no sea integrador, sino polarizador. Bueno, Patri, ¿y cómo entender entonces que tanto hombres como mujeres podamos, como se ha venido haciendo durante los últimos tiempos o décadas, armonizando esas dos energías? Yo siento que ahora los adolescentes, por ejemplo, tienen la posibilidad de expresar esa ternura que en algún momento se le dejaba solamente a la parte femenina, o también la posibilidad de estar en el hogar con los hijos. ¿Cómo entender ese equilibrio y los límites que debemos tener? Fundamental. Mira, para las mujeres, practicar por ejemplo, no querer controlar. Hay una de las cosas que hablamos en el segundo nivel del programa que diseñé, y es esa mamá que se vuelve a su vez como esclavizadora. Voy a decir esa palabra que suena dura, pero es como querer retener al hijo para siempre. Y entonces el niño, y resulta que el niño de la casa tiene 40 años. Y no, y es que el niño tal cosa, y tiene 40 años. Ese tipo de cosas se pueden trabajar. Entonces la idea es que cada día yo practique
en donde más sienta que debo trabajar mi feminidad o mi masculino, pues la energía femenina y masculina internas. El hombre puede llorar, puede expresar, puede hablar. Al hombre le cuesta mucho hablar y de hecho biológicamente está diseñado para silenciar, la mujer para hablar. La mujer, por ejemplo, cuando exacerba el hablar y el tratar de controlar, ¿a dónde se va? A la cantaleta. Nos volvemos canzonas, insoportables. En lugar de ser la gracia y la alegría de la casa, nos volvemos el encarte de la casa. Eso hay que controlarlo. Eso hay que trabajarlo. Somos la alegría del hombre que es tan serio, por ejemplo, en esa complementariedad externa, podemos aportar alegría, se nos olvida. Patricia, hay un televidente que nos sugiere que le contemos de dónde provienen, digamos, los fundamentos, la base para estructurar esta propuesta de la magia de ser mujer, el sustento científico, por llamarlo así. Hay muchos, y hay registros incluso culturales, bueno, incluso religiosos de otras religiones budistas, en fin, de la India, etcétera. Digamos que a mí el que más me gusta relatar es el que, y les recomiendo a todos los televidentes un libro que se llama La enfermedad como camino. Fue el primer libro que llegó a mis manos en el año 88, escrito en el año 83 por 2 científicos alemanes, uno de ellos ya falleció. Y allí hay un capítulo bellísimo que habla de la polaridad y cómo la unificación interior es el llamado para estar sanos. Les invito a que lo lean. Viejísimo, pero súper, digamos, actual. Nunca es tarde Nunca para es tarde. aprender este tipo de cosas que nos ayudan a crecer como seres humanos integrales. Así es. Muy bien, Patricia. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual funcionan al unísono, uno para todos y todos para uno, Sí, como los 3 mosqueteros. Así es. Las enfermedades, las físicas, están estrechamente ligadas con el sentir, con el interior del individuo. Total, mira, incluso a mi aula de clase en posgrado en alguna ocasión invité a una física, que ya es magíster en física. Saludos a Natalia si nos está viendo, y ella nos contaba desde la física cuántica cómo eso ya está estudiado también. Entonces te voy a contar, por ejemplo, hablabas de las emociones. Cuando el cuerpo emocional se desequilibra, entonces dependiendo de la emoción que yo esté o reprimiendo o exacerbando, será el órgano que se afecte, porque somos, como das de cuenta, un lector que muestra qué pasa en nuestro campo mental y emocional. Por ejemplo, la alegría que yo reprimo se puede convertir en diabetes. Por ejemplo, la rabia que yo tengo guardada en resentimiento se convierte en problemas del hígado. Por eso hablamos de prevenir en salud desde el autocuidado. Así no esperar a que llegue una enfermedad, sino entender un poco nuestros 3 cuerpos, el físico, el mental y el espiritual. Y nuestro objetivo es precisamente ese, es un objetivo muy modesto, aprender a entender también un poco la salud desde el autocuidado. Por eso los invitamos para que mañana nos acompañen a las 6 en directo, como nos gusta, a través de Teleantioquia TV en grande. Patricia Benavides Belmonte, muchísimas gracias. Gracias. La magia de ser mujer. A veces la vida parece magia, es un milagro, y si nosotros nos ayudamos entendiendo realidades y aprendiendo todos los días, las cosas salen mucho mejor. Nos vemos mañana.